Bueno, ayer fue el Día Internacional del Libro y a propósito de eso queremos traer a colación un caso cultural, efectivamente, don Ciro, que tiene que ver con lectura también. Estamos hablando de la recuperación de un manuscrito que estaba perdido. Ahora vamos a conocer los detalles. El manuscrito se conoce como el manuscrito de Hernandarias y es un documento del siglo XVI. Así que fue repatriado desde Estados Unidos. A ver si ya trajo, porque la última información que yo supe es que estaba en el consulado. Para hablar de esto, vamos a saludar al director del Archivo Nacional de Asunción, don Vicente Arrúa, que está ahí del otro lado. ¿Cómo le va, Vicente, director? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Queremos los detalles de cómo fue todo esto. Primero y principal, ¿cuándo se llevó este manuscrito? ¿Cuándo desapareció? Bueno, para poner en contexto todo, primero tengo que explicar cómo se inicia todo esto en realidad. A ver. Nosotros recibimos en enero del año pasado un correo electrónico de un investigador que nos muestra, digamos, que hay un documento, nos explica que hay un documento que se estaba subastando en una casa de subastas de libros y documentos en Nueva York y que posiblemente era propiedad del Archivo Nacional. Nos envía un enlace, un link de la página web de la casa, accedimos a él, revisamos, había algunas fotografías no de muy buena calidad, pero ya con eso nos pudimos manejar un poco para poder revisar si efectivamente pertenecía a un documento del acervo del archivo. Hicimos una investigación, también contamos con la colaboración del historiador francés Guillaume Candela, que es un especialista del siglo XVI paraguayo. Revisamos, digamos, detenidamente todos los elementos que nos puedan indicar que ese documento era del archivo y efectivamente así lo hicimos y a partir de ahí iniciamos ya el proceso de denuncia al Ministerio Público. En ese proceso de verificación, lo que pudimos determinar es que la documentación posiblemente, casi seguro, se roba, se sustrae del archivo entre el periodo de finalización de la guerra contra la Triple Alianza, 1869-1870, y la primera década del siglo XX. Esto debido a que hay ciertos elementos en el documento que nos indica eso, como las distintas foliaciones que se hicieron en distintos momentos en el archivo. Entonces nosotros pudimos determinar que ese documento fue sustraído en ese momento, en ese periodo. ¿Y ustedes cómo demuestran, digamos, van hasta, no sé, la justicia en Nueva York y les dicen, esto es del Paraguay? Bueno, una vez que verificamos todo eso que estaba comentando, nosotros, la Secretaría Nacional de Cultura realiza la denuncia ante el Ministerio Público aquí en Paraguay y también informamos al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta situación. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica al Consulado de Paraguay en Nueva York que a partir de ahí esto también se pone a conocimiento de una unidad fiscal de tráfico ilícito de documentos o de patrimonio histórico que está en Nueva York. Y ahí se inicia la investigación. Nosotros participamos, tanto el doctor Guillaume Candela como yo, de una, no sería una especie de declaratoria frente a los fiscales, pero fue una reunión informativa, mejor dicho, en donde nosotros comunicamos, le pasamos todos los datos, los elementos probatorios de que esa documentación pertenece al acervo del Archivo Nacional y por ende del Estado paraguayo. Y a partir de ahí queda en manos de la Fiscalía norteamericana y finalmente el jueves pasado ellos devuelven el documento al Consulado paraguayo en Nueva York. Director, ¿en cuánto se iba a subastar? O sea, quiero saber cuánto estaba a punto, digamos, de venderse dentro de una subasta, ¿verdad? ¿Cuánto era el precio base? Porque para nosotros es súper valioso, evidentemente, contenido histórico, todo lo que significa eso, pero ¿en cuánto estaba? Bueno, en lo que pudimos ver en la página web de la casa de subastas, estaba ofertándose a $18.500. ¿Cuánto?
$18.500. Dólares, ajá. Y para entender un poquito también, director, Silvio Cueva te saluda. Estamos exhibiendo la imagen de este manuscrito, estamos hablando de un documento de qué época y cuál es el contenido, son varias páginas, es una sola página. ¿Qué más sabemos de este acervo que, bueno, cuántos siglos realmente estuvo fuera de nuestro país? Sí, bueno, el documento consta de 13 fojas, es un acta de cabildo del siglo XVI, específicamente final del siglo XVI, 1598. Y el contenido del documento, que para nosotros es muy interesante, es un contenido, o sea, trata el documento sobre temas de encomiendas, o sea, la apropiación de la fuerza de trabajo indígena y también algunos relatos sobre maltratos realizados por los conquistadores contra los indígenas y cuáles eran las consecuencias, por ejemplo, la alta mortandad de indígenas que se sucedía debido a estos maltratos, ¿verdad? Entonces, eso básicamente contiene este expediente. Ahora, ¿qué sabemos del grado de conservación de este documento? Por lo que vimos en las imágenes y las que están viendo también ustedes, el documento está, digamos, en muy buen estado de conservación y nosotros todavía no recibimos el documento, eso todavía sigue en la sede del consulado y una vez que recibamos, bueno, vamos a proceder a realizar algunos trabajos de conservación preventiva, a evaluar la situación, ¿verdad? Porque tengan en cuenta que tenemos imágenes nada más. Tenemos que revisar todo el contenido, si están... Consideramos nosotros que para la venta, si esta casa estaba pretendiendo vender este documento al precio que decía, el documento tenía que estar en buen estado, ¿verdad? Y nosotros vemos así, como podemos ver en las imágenes, que no son muy sorprende, buenas, está en muy buen estado, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando, para dimensionar un poquito, de un documento elaborado hace 500 años. Sí, prácticamente el final del siglo XVI, muchísimo tiempo. Impresionante. ¿Y cuándo tendríamos ya acá en el Archivo Nacional de vuelta? Bueno, eso estamos aguardando establecer cuáles van a ser los procedimientos de traslado y devolución, que eso está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está gestionando eso, ¿verdad? Porque también tiene que hacer toda una gestión en los Estados Unidos para trasladar un documento, ¿verdad?, que es patrimonio documental histórico. Y una vez que tengamos todo ese protocolo, bueno, vamos a estar aguardando ese documento. Para volver a recalcar, entonces fue vía judicial, claro. No es que tuvo que pagar algo el Estado paraguayo, denunció esta situación y a partir de ahí entonces, digamos, se fue al ámbito de la justicia. Claro, nosotros, el Estado paraguayo no gastó, digamos, no compró el documento. Y también se hizo la denuncia correspondiente, se puso en marcha el protocolo establecido por la Comisión de Protección de Tráfico Ilícito, que está vigente, que está instalado ahí en Paraguay, en donde están participando distintas instituciones del Estado, el Ministerio Público, Interpol, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y se puso en marcha todos los protocolos y finalmente pudimos recuperar el documento. Director, ¿y qué planes tienen para este documento cuando esté acá? Bueno, ¿lo van a guardar, se va a exhibir por momentos? ¿Qué están planificando? Bueno, primero que nada es revisar el estado de conservación, tratar de estabilizar el documento. Tengan en cuenta que hoy nosotros no sabemos cómo está instalado ni cómo estuvo instalado. Sí tenemos una idea de que, así como podemos ver a simple vista en las imágenes, está bien conservado. Lo primero es revisar su estado de conservación, estabilizarlo, y tenemos pensado hacer una exposición del documento, digamos, dentro de otros, porque en realidad en el archivo tenemos muchísima documentación relacionada al tema de la encomienda, relacionada al tema del trabajo indígena. O sea, para mí este documento, y como historiador, me parece un documento muy interesante, porque rompe con ciertos mitos que tenemos, que aprendimos en la escuela, en el colegio, de que la conquista de América y específicamente el periodo de conquista en Paraguay, de la colonización de Paraguay, fue un proceso, digamos, hasta medio idílico, romántico, ¿verdad? De la unión hispano-guaraní, solemos decir. Sí, nos vendían esa novela. Ese espejito. Claro, es cierto, surge el mestizaje en este periodo, pero también hay una historia que contar, que es la historia de los indígenas, cómo va
cómo se produce el sometimiento. esa aculturación, claro, ese sometimiento. Justamente cuando ahora estamos por llegar a la conmemoración de la independencia, siempre nosotros en historia trabajamos un poco ese concepto de cambio y continuidad. Sí, que cambió para el indígena, por ejemplo, con la independencia. Hay que tener en cuenta que la apropiación de la mano de obra de ellos era algo fundamental tanto en la época colonial como en la época independiente. Totalmente. Qué lindo sería tener esto ya para esta quincena de mayo, ¿verdad? Se me ocurre. Ahora, ¿qué otros tantos documentos, patrimonios, acervos tenemos todavía afuera? ¿Hay algún, y si hay posibilidad también de recuperación? Pregunto. Bueno, esa es la pregunta que siempre nos hacen, ¿verdad? Del tema, principalmente por el hecho de que el archivo, como todos saben, hay documentación que fue sustraída del archivo en tiempo de la guerra por parte del Brasil, en el momento de la guerra, ¿verdad? Ahí hay que aclarar que el archivo va a sufrir digamos que una especie de saqueo entre 1870 y 1910, ¿verdad? Hay un saqueo constante y no podemos nosotros determinar a ciencia cierta, debido a la pérdida del orden original, qué cantidad de documentos fueron sustraídos, ¿verdad? Sí tenemos el dato de que la documentación sustraída por Brasil fue devuelto, claro, en 1982 y tenemos ese único dato. Pero si ustedes me preguntan, tenemos digamos, un inventario de documentación faltante, es imposible porque se pierde todo el inventario y el orden original de los archivos en el periodo de posguerra. Director, empezó diciendo que se trató, el aviso por lo menos, de que se iba a subastar, fue un correo electrónico. Yo tenía entendido que fue un dato anónimo, o sea, no que una llamada, ¿verdad? Pero fue alguien anónimo. ¿Esa persona está identificada entonces? Bueno, en el correo electrónico no aparece el nombre de la persona, es un correo electrónico que se genera para ese fin, digamos. Una suerte de alerta. Sí, una alerta que el correo electrónico no es, por ejemplo, el nombre de una persona o algo, sino que es... Entonces un aviso anónimo, el que claro, alertó. Exactamente, un aviso anónimo que nos alerta, que nos dice que hay una documentación que podría pertenecer al acervo del Archivo Nacional y entonces nosotros empezamos a verificar todos los datos. Qué interesante y anecdótico más que nada. Muchísimas gracias, director, por este tiempo y contarnos también estos detalles. No, gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes. Gracias, director del Archivo Nacional de Asunción, Vicente Arrúa. Estamos hablando de este documento del siglo XVI. 1598, sí, señor, de Hernandarias. Él fue el primer criollo nacido en América, lo que quiere decir, en alcanzar la posición de gobernador. ¿Él realmente? Él era Hernando Arias de Saavedra.